Buenos días a cada uno de ustedes. Estamos contentos en esta mañana de saludarles, de poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta hora. Vamos a tener una palabra de oración para pedir la presencia del Espíritu del Señor. Querido Padre Celestial, te agradecemos, Señor, esta oportunidad de estar aquí reunidos, Padre, buscando de ti, Señor, de venir en este día, Señor, tu santo sábado, Padre, que tú has proveído para nosotros, Señor, de estar juntos, de convivir, Señor, en esta forma virtual, Señor, y reunirnos junto contigo, Padre. Queremos pedir de tu Espíritu en esta mañana, Señor. Llena cada corazón, Señor. Llénanos de tu dirección, de tu sabiduría, Señor, para abrir nuestro corazón a tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, esta mañana, el verso para meditar de esta mañana que leyó nuestro querido hermano Eric, en Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y vamos a ir como buenos detectives de la palabra de Dios, como buenos escudriñadores, vamos a ir siguiendo tres palabritas en este verso. La palabra contenderá, la palabra espíritu y la palabra carne. Estas tres palabritas nos van a llevar a través de nuestro estudio al mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y a mí me maravilla el Señor porque este tema no es, estaba en mi mente y Él me iba dando cosas que añadir, cosas que quitar, cosas como decir, etcétera, etcétera. Pero tenemos muchas semanas con este tema trabajando. Y el Señor es tan maravilloso y sabemos la lección de esta semana se tituló El descanso supremo y cómo se relaciona con este tema que el Señor ya tenía preparado para esta hora. ¿Por qué es importante entender qué pasó en estos días de Noé? En esta época en que Jehová dijo estas palabras, en los días de Noé, ¿verdad? Sabemos que fue antes del diluvio, está hablando con Noé, está hablando y anunciándole, ¿verdad? Que los acontecimientos que van a venir. ¿Por qué será esto importante? ¿Qué dijo Jehová con respecto a las cosas en los días de Noé? Jesús dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que es importante que entendamos qué está pasando aquí en los días de Noé. Y estas tres palabritas, la contender otra vez, espíritu y carne. ¿Qué pasó antes y qué pasó en los días de Noé? Sabemos que es una acumulación de eventos que sucedieron desde la caída y el pecado de Adán hasta los días de Noé. A mí me sorprendió, cuando estaba estudiando este tema hace tiempo y ahorita me vino a la memoria, no lo iba a decir, pero me vino. ¿Saben cuántas generaciones hubo de Adán hasta Noé? Solamente 9 generaciones. Así que vemos que no pasó mucho tiempo desde Adán hasta Noé. Si seguimos la genealogía mencionada en la Biblia, vemos que son 9 generaciones. Y primeramente, la primera cosa que pasó, obviamente, fue el pecado de Adán, la caída de Adán y Eva, que creyeron a la serpiente en lugar de creer la palabra de Dios. Y ahí se desencadena todo lo demás. Cada día el humano alejándose más de Dios, cada día el humano atreviéndose a más, atreviéndose a probar un poquito más lejos de la palabra de Dios. Sabemos que después vino el asesinato de Abel a mano de Caín, su hermano. Sabemos que después vino la introducción de la poligamia, de la descendencia de Caín. Y los seres humanos empezaron a alejarse más y más de Dios, usaron los dones dados por Dios,
Sabemos que el alimento fue un don dado para bendición, pero fue pervertido en las manos de Eva y de Adán. Sabemos que el matrimonio fue una gran bendición, es una gran bendición que Dios nos ha dado, pero ha sido pervertido de tantas maneras por la raza humana. Cada cosa que el Señor nos dio para bendición, el ser humano empezó a pervertirlo, a usarlo de una manera diferente a cuál era el propósito de Dios. Empezaron a usar el oro, la plata para glorificarse a sí mismos, empezaron a competir unos con otros para satisfacer el orgullo de sus corazones. Y esto desencadenó en empezar a adorar a la naturaleza, las obras de sus manos, todas aquellas cosas que ellos pensaban como hermosas, aquellas cosas que deslumbraban sus sentidos y sus pasiones, y empezaron a colocar esas cosas o a sí mismos como objetos de adoración. Finalmente, vemos que empezaron a oprimir a su prójimo. Ya habían empezado a hacerlo, ¿verdad? Desde antes, atrás, en la competencia, en la poligamia, oprimiendo a la mujer. Empezaron no solamente a hacer eso, matar animales, y finalmente consideraron la vida humana de muy poco valor. Ya nada los detenía en seguir sus sentimientos y sus pasiones. Pero me llama la atención cómo termina esta lista en el capítulo 6 de Génesis. Antes de que Dios dice que no contendrá su espíritu con el hombre para siempre. La última cosa que menciona es que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Los hijos de Dios perdieron, quizá conservaron su nombre de hijos de Dios, pero al mezclarse con las hijas de los hombres, empezaron a adoptar todas estas costumbres y estas forma de vivir de los hijos de los hombres. Así que ante este estado de las cosas, Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Yo recuerdo cuando yo leía esta historia y leía este verso en particular, y a mí me parecía que Dios estaba diciendo, no vale la pena que tengamos, o sea, no, es como poner un león contra un ratón, como un dragón contra, o sea, ¿qué puede el hombre? ¿Qué puede hacer la carne débil, finita, mortal contra mí? No hay contención. Así que, ¿qué significa esta palabra contención? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir? Y si vamos a Gálatas el capítulo 5, vemos lo que nos dice Pablo, lo que escribió Pablo respecto a esta contención. Dice Pablo en el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que tenemos ahí el espíritu y la carne. Y aquí viene la contención en el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Así que nos explica Pablo que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Y en el capítulo 7 de Romanos, verso 7 también, nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que vemos que esta enemistad contra Dios, de la carne contra Dios, es contra la ley. No se pueden sujetar a la ley, no se pueden sujetar a la forma de ser de Dios. Y hay una oposición entre ambos, que sabemos que empezó allá en el jardín del Edén. Ya Dios lo había anunciado en Génesis 3:15,
cuando dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y está hablándole a la serpiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente de Cristo. Así que hay una enemistad, una contraposición entre el hombre y Dios. El hombre se vuelve enemigo de Dios porque todo su ser, todo lo que él es opuesto al ser de Dios. Cuando Dios dijo ciertamente él es carne, no se refería a que somos frágiles, aunque lo somos, no se refería a que somos mortales, aunque lo somos, no se refería a nuestra condición de que morimos cualquier día, débil, sino se refiere a nuestra condición interior, se refiere a la condición interior de estas personas antes del diluvio. También el capítulo 5 de Gálatas nos dice cuáles son estas obras de la carne. Y voy a leer esta lista. Y nuevamente aquí, antes de leerla, medite, porque muchas veces leemos esta lista y empieza con cosas bien fuertes que decimos quizás no las tengamos abiertamente, aunque créanme que yo me he puesto a leer esta lista, los mandamientos y el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, donde Jesús expande en lo que es su forma de ser, su ley. Y te das cuenta que has transgredido cada uno de ellos. Pero si de alguna forma pensamos que no hemos transgredido algunos de ellos o que no hemos caído en ellos, pongamos atención a toda la lista y va a ver que va a encontrar alguno que aplica a nosotros, a mí. El título de hoy le he puesto, yo no sabía cómo titularle y estuve, bueno, el espíritu y yo. Piensa en usted, cada uno de nosotros va a pensar en sí mismo cuando leamos esta lista. Dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías. Y ya una lista larga, Pablo no sigue diciendo más, pero dice que esto no es todo. Dice cosas semejantes a estas. Todas son obras de la carne. Este era el estado o lo que habían decidido los antediluvianos ser en oposición al Espíritu de Dios. Habían decidido dar rienda suelta a estas pasiones, a esta forma de ser que había entrado a través de alejarnos del Señor. Sabemos, recordando que estamos estudiando esto, porque hay un paralelo, una situación igual con los últimos días de este planeta. Recuerden que en ambas ocasiones, tanto antes del diluvio como ahora, antes del diluvio el planeta se dirigía a una destrucción total. Mas Dios en su misericordia salvó a Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque Noé había escogido al Señor. El planeta se recuperaría parcialmente. Sabemos que todavía está en convulsión a toda la actividad volcánica que vemos hoy en día, la actividad sísmica que vemos hoy en día. Hay tantas cosas que son secuelas del diluvio. Así que se recuperaría parcialmente, pero vamos ahora a una destrucción otra vez total, de la cual el planeta Tierra ya no se recuperará. Será creado, amén, gloria al Señor, un nuevo cielo
y una nueva tierra. Así que estamos estudiando esto porque ya se nos dijo que serán tiempos paralelos, tiempos que hay que saber qué está pasando, pero no solamente qué está pasando allá con mi vecino, qué está pasando conmigo en mi corazón. Segunda de Timoteo 3, Pablo sigue escribiendo y hace otra lista muy parecida a la que ya leímos, pero esta vez refiriéndose a los tiempos postreros. Y Pablo escribe, también debes saber esto, Timoteo, le escribe a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y voy a leer nuevamente toda esta lista, pongamos atención, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, yendo tras sentimientos engañosos. Eso es lo que la palabra infatuación significa. Amadores de deleites más que de Dios. Y esa es la parte que me llamó la atención, como mencioné antes, cuando Cristo dijo, no contenderá mi espíritu. La última cosa que se menciona es que los hijos de los hombres los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Y aquí nos dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La versión NTV nos dice, nueva traducción viviente, gracias, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder. Eficacia es poder. Rechazan el poder, el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos, era el consejo de Pablo. Hay que predicarles, pero no mezclarnos, ¿verdad? Como los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. La población antediluviana, entonces vemos que había decidido dar rienda suelta a sus pasiones, a su ser natural, que era enemiga de Dios y de su ley. Rechazaron la revelación de Dios como este estado de las cosas rechazaron la revelación de Dios y este estado de las cosas los llevaría a la destrucción, los llevaría a la infelicidad, a la muerte. Rechazaron el llamado del Espíritu, al amor, a la verdad, a un cambio de corazón. Rechazaron al Espíritu que intercedía con ellos para el arrepentimiento. Sabemos que la palabra arrepentimiento es un cambio de la mente, un cambio de esas pasiones, un cambio de ese ser que se opone a Dios. Vemos que toda esta lista de problemas, entonces, no son más que síntomas del rechazo del Espíritu de Dios. ¿Desde cuándo? Desde Edén, ¿verdad? Y al abrazar los deseos de la carne, al abrazar la enemistad contra Dios, rechazarlo totalmente, se hicieron incompatibles con la vida. Y Dios le anuncia a Noé que sus días solamente ahora serán 120 años, esperando a Noé para que él pueda construir su arca. Y hoy es diferente hoy. Pensemos nuevamente, estamos haciendo esta invitación a pensar en mi vida, cada uno de nosotros. ¿Estoy abrazando al Señor? ¿Estoy permitiendo que su Espíritu Divino me transforme? ¿O estoy permaneciendo en mis deseos pecaminosos? Cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo oro, cuando busco al Señor, ¿qué deseo obtener de mi relación con Dios? Porque lo que vemos aquí es que lo que Dios quiere otorgarnos es su espíritu.
su espíritu. Ya nos decía en Romanos 8, la palabra de Dios nos dice que si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y en Juan 4, versículo 24, Jesús le dice a la samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que nos está invitando a recibir de su espíritu. Ya vimos la palabra contención, vamos a recordar las palabritas que estamos siguiendo. La palabra contención, la oposición entre nuestra forma de ser, la oposición a Dios y a su ley. Y vimos la palabra carne, leímos todas estas listas de lo que significa en la carne. Ahora veamos el espíritu. Es lo que el Señor nos quiere dar. Es la invitación del Señor a que recibamos de su forma de ser en nuestro ser. Recuerdo mucho al principio de esta pandemia, el año pasado, ¿verdad? Alrededor de marzo, de abril, quiero decir. Y rapidito, la Iglesia de la Nación se organizó e hizo una semana de oración para nuestra iglesia. Y en esa semana de oración pedíamos, yo no sé si alguno lo recuerda, pedíamos del Espíritu de Dios. Pedíamos que el Espíritu Santo descendiese sobre cada uno de nosotros. Y me quedó bien grabada una pregunta que se hizo allí en aquella ocasión. Se hizo esta pregunta: ¿para qué pedimos el Espíritu de Dios? En otras palabras, ¿entendemos lo que estamos pidiendo? Cuando venimos y buscamos al Señor, deseamos su Espíritu y entendemos el propósito de Dios para darnos de su Espíritu. El Evangelio de Juan nos relata la historia de un cierto grupo de personas que buscaron a Jesús con mucho fervor. Buscaron de Dios, estaban buscando a Cristo. Veían en él mucho potencial. No comieron, se desvelaron, lo siguieron grandes distancias, pusieron todo su esfuerzo en seguirle y hallarle, y lo hallaron. Estoy hablando de la ocasión cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres. Y conocemos la historia. Después de pasar el día con Jesús, Cristo los alimentó y a ver todos estos milagros, sanaciones, multiplicación del pan, ellos hicieron este plan de coronarle rey. Así que Cristo, sabiendo lo que va a pasar, y de hecho que fue el estudio, ¿verdad?, de esta semana en el deseado de todas las gentes, los despide, les pide a sus discípulos que se vayan. Y qué difícil fue para ellos abandonar sus planes. Y qué difícil fue para la multitud irse. Tanto así que los discípulos, nos dice el hermano Juan, que se quedaron por ahí cerquita esperando a ver si Jesús venía. Y algunos de los allí presentes siguieron a los discípulos en su bote, otros lo siguieron por tierra y otros esperaron a Cristo al pie de la montaña donde lo habían visto subir, deseosos de cumplir su objetivo. Cuando encuentran a Jesús, Juan nos relata esta historia de la conversación que Jesús tuvo con estas personas. El capítulo 6 de Juan nos dice, y hallándole al otro lado del mar, esto es a Jesús, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto, les dijo Jesús, os digo que me buscáis. Pero estas son las palabras tristes de Jesús. Me buscan, pero no porque habéis visto las señales, no porque habéis visto quién soy, no porque habéis visto mi forma de ser o les atrae, no porque les atrae el reino que yo vengo a establecer en la tierra. No me buscan por eso, sino me buscan porque comieron pan y se llenaron, se saciaron. Así que Jesús les dice, miren, trabajen, no por esta comida, por esta llenura temporal, esta satisfacción temporal de este mundo, todo perece, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿A qué comida se refería Jesús? Los que escuchaban a Jesús entendieron qué les estaba diciendo.
Entendieron que les estaba hablando de la vida eterna que permanece. Y Jesús les dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así que como no estaban buscando más que el pan, se pusieron a la defensiva y le preguntan a Jesús, ok, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, en otras palabras, ¿qué debemos hacer para ganar la salvación? Ya estamos haciendo todo. Somos miembros miembros, no sé cómo decirlo, somos parte del pueblo escogido de Dios, somos judíos, tenemos a Moisés, tenemos la ley, tenemos los profetas. ¿Qué más? ¿A qué te estás refiriendo? Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios. Recordando, ya leímos una obra de la carne, una lista de obras de la carne. Así que, ¿cuál es la obra de Dios? Y Jesús dice que creáis en el que Él ha enviado. A veces esto lo leemos como muy abstracto. Creer. Ah, sí, yo creo. ¿Y quién dice yo hoy en día, mucha gente dice yo creo en Dios, incluso en la palabra de Dios que los demonios dice creen y tiemblan. ¿Qué significa aquí que Jesús haya dicho que creáis en el que Él ha enviado? Todo lo que hacemos, toda obra manifiesta, toda nuestra conducta está basada en nuestra creencia. Así que Dios quiere una mente transformada que crea y que se refleje en las decisiones, en las conductas que se manifiestan en nuestra vida. Los hombres le contestan, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ya Jesús les había dicho que no le buscaban por las señales. No, ¿qué nos ofreces? Nuevamente, ya tenemos todo, mira. Versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Ya creímos, ya creemos en lo que debemos de creer. Creemos en Moisés, creemos que somos el pueblo escogido, creemos en la ley. ¿Tú qué ofreces? ¿Qué obra haces? ¿Qué más se puede añadir a lo que ya tenemos? Entonces vemos que estaban enfocados, estaban creyendo y se manifestaba en su conducta, que es a lo que vamos a traerlo de esa abstracción de una creencia que no tiene influencia. Nuestras creencias tienen gran influencia en nuestra conducta. Y ellos estaban creyendo en símbolos. Todo lo que ellos creían eran símbolos y el verdadero estaba frente a ellos y no podían verlo. Su plan, su persona no les parecía atractivo, solamente en símbolos, solamente en lo abstracto. Y aquí hay tanto cuando estas personas hacen referencia al maná. El maná caía cada día, todos los días en las mañanas. Sin embargo, el viernes recibían doble porción y el séptimo día no se hallaba. ¿Qué se hallaba entonces en el séptimo día? Se hallaba a Cristo, al verdadero. El maná era un símbolo solamente. El desierto donde no había nada. Vivimos en este mundo donde no hay nada. El desierto no ofrecía nada y el maná era un símbolo de la presencia de Dios, del pan, de que todo se provee en Cristo. Pero el sábado no había maná, no había símbolo. El verdadero se presentaba, el antitipo, el verdadero pan del cielo. Y sin embargo, muchos también buscaban maná, buscaban un símbolo el séptimo día. Buscaban algo físico,
un símbolo del verdadero. Y miren qué chistoso. Hace unas semanas estudiábamos también en la lección de escuela sabática que muchos rechazaron el símbolo del pan del cielo. ¿Y qué pidieron? Carne, carne. Y murieron en el desierto porque se quedaron con la carne donde nada permanece, donde no hay nada. Rechazaron el pan. Y sabemos que como nación rechazaron al verdadero. Así que Jesús sigue teniendo esta conversación con estas personas que lo buscaban y les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Moisés, queridos, es solo un medio, un símbolo, una herramienta de enseñanza. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Jesús les dice plana y llanamente, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y nuevamente, yo soy el pan de vida. Lo repite 2 veces en el versículo 35 y en el versículo 48. Yo soy el pan vivo, versículo 51, que descendió del cielo. Yo soy el verdadero. No se queden con el símbolo. Esta semana, como les decía al principio, me maravilla el Señor porque el descanso supremo es Cristo. El maná no caía el sábado, solamente caía entre semanas, porque el sábado venía Cristo, el reposo, el descanso supremo, el verdadero. Y miren que sigue diciendo Jesús, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuánto hablamos de la resurrección esta mañana? Así que vemos que hay 2 carnes. Y la carne siempre se estudia en este contexto de los deseos pecaminosos de Gálatas 5, de Timoteo, esas listas feas que leímos. Y entonces yo leía este verso de Ezequiel, se los voy a leer en este momento, me voy a adelantar un poquito. Cuando dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y yo decía, ¿por qué está diciendo que un corazón de carne? ¿Por qué se expresó así el profeta si la carne es los deseos pecaminosos? Se supone que queremos deshacernos de la carne. Pues Jesús está diciendo aquí que el pan que Él es el pan y que ese pan es su carne. Así que vemos que hay 2 tipos de carne y ya también Pablo nos lo explica en 1 Corintios 15. Se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual. Así que hay un cuerpo animal, nos dice Pablo, y hay un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual. Y nos vuelve a decir el versículo 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y finalmente el versículo 49, una imagen preciosa y una promesa en sí misma, así como hemos traído, la imagen del terrenal, también tendremos la imagen del celestial. Así que Cristo les está invitando a estas personas y nos invita a ti y a mí el día de hoy. Nos hace esta promesa: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré
de vuestra carne, ahí está la nuestra, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Pero carne de quién? Gracias. ¿Carne de quién? De Cristo, la carne celestial. Y dice más, el versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué nos promete el Señor? Su espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué preciosa promesa. Qué maravillosa oferta del Señor. ¿Cuál es la obra del Espíritu? Esta obra dice Jesús, dice el profeta Ezequiel, haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo es el ser del Señor? ¿Qué quiere poner en nosotros? Gálatas capítulo 5, en contraste con la obra de la carne, nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay una ley escrita en piedra, en tablas, en la Biblia. No hay ya más ley, porque ahora en nuestro corazón vivirá el Espíritu de Dios, que nos llenará de su fruto, de su obra, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, temperancia. Y contra estas cosas ya no se necesita una ley fuera en tablas de piedra. Vemos claramente el cuadro ahora, la invitación de Cristo a estas personas, pero dijimos que no vamos a ver a las personas ni vamos a ver al vecino, vamos a vernos a nosotros mismos. Así que la invitación para ti y para mí hoy es recibir el Espíritu del Señor. ¿Quieres recibir el Espíritu del Señor? ¿Buscas recibir su Espíritu, su ser en tu ser? Cuando lo buscas, cuando te acercas a Él. Cristo dice más, nos invita a comer su carne celestial. Nos invita a comer su Espíritu. ¿Cómo comemos de su Espíritu? El versículo 63, Jesús se los dijo a estas personas. Les dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Toda esa lista que leímos no aprovecha para nada. Te va a llevar a la muerte. Es el Espíritu el que te da la vida. Y entonces Jesús les explica, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El creerlas, el ponerlas por obra. Eso es el descanso. Eso es Cristo en mí. Su espíritu en mí es el reposo completo. Y Jesús se lamenta. En el versículo siguiente dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Necesitamos comer su palabra. Hablábamos en la lección que esa transformación ocurre en el cerebro, decía la hermana María. Él desea nuestra sanidad emocional de nuestro sistema nervioso y si eso está bien, todo estará bien. Y sabemos que aún nuestros propios pensamientos modifican las conexiones de nuestro cerebro, de nuestras neuronas. Sabemos que ocurre en la realidad, en el cerebro real. Por eso hay que comer la palabra de Dios. Si nuestras propias palabras nos modifican, la palabra de Dios también. Necesitamos comer su palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Pedro nos dice que somos renacidos o recreados, vueltos a crear, vueltos a ser, hechos nuevas criaturas por la palabra. La palabra de Dios con la cual creó el universo recreará tu ser y mi ser para su gloria. Vendremos a adorarle en espíritu y en verdad. Pero el versículo 61, Jesús hace una pregunta que tocó mucho mi corazón. Jesús les pregunta a estas personas y nos pregunta a ti y a mí hoy. ¿Esto os ofende? ¿Hay contención conmigo por esto? ¿Será que quieres seguir abrazando a tu ser y te ofende que yo quiera cambiarte? ¿Será que quieres seguir abrazando esa enemistad o ese pleito o esa intemperancia o esa desobediencia a tus padres o esa avaricia? ¿Será que quieres seguir abrazando tu desinterés en Dios o cosas semejantes a estas? ¿Será que quieres seguir abrazando tu inclinación terrenal? ¿Te ofende? Pregunta Jesús. ¿Saber que necesitas ser creado de nuevo? Hermanos, la población antediluviana y muchos a través de las épocas se han ofendido con Dios por esto y han decidido permanecer en la carne terrenal. Solo un remanente, solo Noé y su familia, solo Elías, bueno, y otros que Dios le reveló después, ¿verdad? Que había otros que no habían doblado sus rodillas ante Baal, pero la mayoría se había ido tras Baal. La mayoría, solamente Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Solo unos pocos a través de los tiempos escogen recibir esta oferta de Dios. En el tiempo de Noé fue Noé y sabemos que hoy en día hay también un remanente. ¿Quieres formar tu parte de ese remanente que recibe el Espíritu de Dios, que es transformado hoy? Dios no da el Espíritu por medida. Dios no lo da a cuentagotas. Dios te quiere transformar hoy. Y se mencionó esto esta mañana. No es en la venida de Cristo que vamos a ser transformados. La oferta es para hoy. En la venida de Cristo solamente seguirá nuestra mortalidad y seremos revestidos de inmortalidad. El Señor te ofrece el cielo hoy. Jesús cuando vino dijo, el reino de Dios ya está aquí. El mundo se acerca a su destrucción nuevamente, pero esta vez es una destrucción definitiva y final de la cual no se recuperará. Así que el Señor hoy nos está dando tiempo de construir nuestra arca también. Y esa arca es Cristo en mí, es su Espíritu divino en ti. En esta recta final, antes de la destrucción del mundo, la preparación que necesitamos es como aquellas vírgenes, aceite extra. No es más comida acumulada, no es hacerme un búnker ahí abajo de la tierra, no es la vacuna, no es la no vacuna tampoco, no es nada, es Cristo el Señor. La destrucción viene como se destruyó el mundo en los días de Noé, pero Cristo nos está ofreciendo de su espíritu, como dijo la hermana María esta mañana, no hay nada ligado a este mundo que nos hará conservar la vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Desde entonces termina el apóstol Juan platicando esta historia. Muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús le preguntó a los 12, a ese remanente,
a ti y a mí. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Que podamos responder como respondió Pedro. ¿Qué respondió Pedro? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres esa palabra viva. Tú eres la vida que yo necesito, el espíritu que yo necesito. Quiero permanecer a tu lado. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos extiendes esta invitación. Somos tan indignos, pero tan valiosos a tus ojos. Fortalece nuestro hombre interior, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Quita toda contención, Señor. Queremos vivir en armonía contigo para siempre. Queremos recibir de tu espíritu. Y queremos, Padre, al revelarse tu amor en nosotros, también se revelará tu amor por nuestro prójimo, Señor. Y se revelará, Señor, tu amor por la humanidad a través de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso sábado. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.